Ahora está de moda el concepto marca España, de moda en otros sectores, porque en el mundo del automóvil, desde la Guerra Civil, los coches verdaderamente españoles se pueden contar con los dedos de una mano y nos sobran dos. Y sin duda, el más especial y ambicioso de todos fue el SEAT 1200 Sport, conocido por todos como Bocanegra. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Estaba deseando hacer un vídeo de este coche. Confieso que hay otros coches nacionales que quizás me gusten más, pero la historia de este coche, tan ajetreada, antes en su nacimiento y después, vale la pena que os la contemos. Sobran dos dedos. He afirmado cuando he comenzado el vídeo que para contar los coches, hablo después de la Guerra Civil, verdaderamente españoles o únicos, prácticamente únicos para el mercado español, con los dedos de una mano nos sobran dos. ¿Por qué? Pues solo hay tres, que son el Austin Victoria, el Renault 7 y este SEAT 1200 Sport. Veamos, el Austin Victoria era un diseño, para mí por cierto, muy bonito, del italiano Michelotti, que fue un coche que se diseñó para venderlo como Austin Apache en el mercado surafricano. Lo que pasa es que la gente de Audi pensó que ese coche iba a tener éxito en España, donde gustaban los coches de 3 volúmenes, y lo tuvo. Algo parecido sucede con el Renault 7. El Renault 7, no nos engañemos, no es más que un Renault 5 con un tercer volumen. Dicho finamente, hay otra forma menos fina de decirlo. Un tercer volumen, con maletero separado. Pero es que era un diseño, inicialmente se había hecho en Francia, pero que rechazaron en Francia, pero los españoles de Fasa Renault, que era la filial de Renault en España, dijeron, este coche aquí podría tener éxito, y también lo tuvo. Como os había dicho, de 5 dedos nos sobran 2, pero es que en realidad nos sobrarían 4, porque realmente, como os digo, estos coches son derivados de otros. En cambio, este SEAT 1200 Sport, luego 1430 Sport, todos conocidos por Bocanegra, es mucho, mucho más que un simple SEAT 127 Sport. Las abejas y las flores. He titulado esta parte del vídeo Las abejas y las flores. ¿Por qué? Porque en España, no sé en otros países, me dice Rodrigo que en Chile no, pero en España, cuando a los niños se les explica de dónde vienen los bebés, se les explica, las abejas dejan una semillita en las flores, se hace todo muy nice. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con el SEAT 1200 Sport? Pues para que nazca un proyecto, para que nazca un niño, en este caso un proyecto, hace falta un padre y una madre. En este caso, no sé quién es el padre y la madre, bueno, sí lo sé, luego lo diré. Uno era SEAT y el otro era Inducar. Por cierto, os hablé de esto en el vídeo de SEAT cuando cambió de Fiat a Volkswagen. Pero hoy toca hablar de Inducar. Pero todo comienza con Carrocerías Costa, porque Carrocerías Costa era una empresa muy próxima a SEAT, muy próxima, y que fabricaba el SEAT 850 de 4 puertas, que tuvo bastante éxito y además con un nivel de calidad muy alto. Pero pasó una cosa, que todos, trabajadores, técnicos, gerentes, bueno, hasta la señora de limpieza, crearon una cooperativa que se llamó Inducar. Se fueron todos allí y es allí donde siguieron fabricando el 850 4 puertas. El presidente de Inducar, Enrique Riverola, era una persona muy próxima, bueno, no sé qué puesto yo, pero a los centros de poder, a la gente que controlaba la política, la economía y la propia SEAT en ese momento. Pero le preocupaba mucho, era un tío con visión de futuro, la llegada de nuevos modelos. Os recuerdo, en 1971 ya había salido en Italia el SEAT 127. Entonces buscaba un proyecto de futuro para Inducar. Así que le hicieron a SEAT dos propuestas. Una propuesta que era una furgoneta y otra propuesta que era un coche que era mucho más, pero estaba basado en el 127, lo que podría ser un 127 Sport. El elegido por los jefazos de SEAT fue el coupé. Así que la semilla del padre, que es Inducar, ya había agarrado en la madre, que era SEAT. Sesano entra en escena. A SEAT le gustaba la idea de hacer un coupé sobre la base del SEAT 127, pero eran ambiciosos, no querían un 127 reformado, no querían hacer lo que hacía Renault con el TS, que era un coche con algunas cositas distintas y un motor un poco más potente, que era lo mismo que hacía Ford. Querían llegar más lejos, pero querían aprovechar la base.
No era tarea fácil hacer algo distinto con la misma base, pero enseguida en Inducar se pusieron a trabajar y a hacer diferentes diseños. Hasta que en 1971 uno de los responsables técnicos de Inducar, que era Antoni Amat, fue al Salón de Turín en 1971, no sé si lo he dicho, y descubrió un prototipo que había sido diseñado por Aldo Cesano, que era, lo llamaban el coche, lo tengo ahí apuntado, Glasurit NSU Nergal. Estaba hecho sobre la base de un NSU Prince y el coche le entusiasmó. En ese mismo salón, Amat contacta con Aldo Cesano, se entienden perfectamente y en ese mismo momento le hace oficialmente el encargo a Aldo Cesano de diseñar ese futuro SEAT 127 Sport. Trabajo paralelo. Como se pretendía que el coche fuera mucho más que un 127 más gordo, pues tenía que poner motores más potentes. ¿Y qué tenía SEAT en ese momento más potente que el 903 del SEAT 127? Tenía dos opciones, el motor de 1197 centímetros cúbicos que llevaba el 124 o el de 1438 centímetros cúbicos que llevaba el SEAT 1430. Pero en ambos casos esos motores iban longitudinales, los coches tenían propulsión trasera. Pero en el futuro coche, que estaba basado en la plataforma del 127, el motor tenía que ir transversal. Eso suponía dos cosas. Uno, girar el motor 90 grados, lo cual, no sé si sabéis, conlleva problemas de carburación. Había que cambiar la carburación, pero eso no era lo más complicado. Lo más complicado era el cambio, porque el cambio que tenían en SEAT para los motores transversales era el del 127. Y en el caso simplemente del motor de 1197 suponía aumentar el par más de un 30%. Bueno, pues no tenían claro que ese cambio pudiera aguantar. Bueno, en ese momento Fiat sí tenía un cambio para un motor transversal más potente porque ya había lanzado el Fiat 128 y la primera opción era importar esos cambios, pero se pensó que iba a ser complicado, caro. ¿Y al final qué decidieron? Bueno, pues decidieron coger un cambio de 127 y reforzarlo. Realmente, de alguna manera, este fue siempre el talón de Aquiles de este coche y el motivo por el cual no hubo versiones más potentes. Bocanegra. Uno de los rasgos más característicos de este coche, bueno, de hecho fue el que le dio el nombre, eran sus paragolpes de poliuretano, tanto el delantero, que incluía todo el frontal, incluidos los faros y la parrilla, como el trasero. Bueno, para hacer estos paragolpes, en su momento, con la tecnología que había en España, fue realmente un reto muy, muy importante. Lo que se hacía es que, a partir de una estructura metálica, se cubría de poliuretano. Y para que lo entendáis, estos paragolpes se hacían como quien hace una barra de pan. Una barra de pan tiene una corteza más dura y brillante y dentro es blandito. Bueno, pues estos paragolpes son exactamente así. Tú los ves más duritos y brillantes por fuera, están en buen estado, pero si los aprietas están esponjosos. Bueno, pues conseguir esto, aparentemente tan sencillo en una barra de pan, no fue nada fácil. A estas alturas y con este decorado no hay ni qué decir que este es el tradicional vídeo mensual de la revista 0 a 100. En este caso, además de la historia detalladísima de este coche, hay un artículo escrito por un periodista que vivió de cerca toda esta historia. Arturo de Andrés, uno de mis maestros. Se titula Lo que le faltó al Bocanegra y vale la pena, os lo aseguro. Y os recuerdo que 0 a 100 solo se vende online, en el link que aparece en pantalla. Y que si eres garajista, tienes descuentos si introduces el código que figura en el texto descriptivo. Ah, y recordar los primeros suscriptores que hay que renovar la suscripción para recibir este número 5 y los sucesivos. Fabricación complicada. No fue fácil la fabricación de estos Bocanegra, porque para empezar, las piezas de chapa se estampaban en SEAT. Luego se llevaban en camiones a Inducar. En Inducar se montaban las carrocerías y se volvía a mandar a SEAT para montar los interiores y la mecánica. Un lío de narices. Bueno, en Inducar lo que se hacía era, sobre unas traviesas, se colocaban y se soldaban las piezas de chapa. También se colocaban los famosos paragolpes, se subían a camiones y, como os digo, se llevaba hasta SEAT. En fin, un lío. Era tal lío que cuando se empezó con la fabricación se fabricaba un coche al día. Luego se llegaron a fabricar hasta 30 unidades diarias. ¿Cómo iba? En general toda la prensa española y extranjera alabó este coche, que era
un paso adelante, no solo en prestaciones, sino incluso en comportamiento, porque la carrocería era más rígida que la original del 127, las vías más anchas, mejor calzado, mejor amortiguación. Ya el 127 tenía un buen comportamiento, este coche destacaba por una estabilidad fantástica. Yo lo pude probar, no en su momento, no soy tan mayor, pero luego he tenido oportunidad de probarlo en muchas ocasiones. Sí que hubo un pequeño problema al principio, por esto que os digo de girar el motor 90 grados, que en el 1200 Sport los reglajes de una rueda delantera y de otra eran distintos, y eso hacía que cuando pasabas un badén o según qué apoyos el coche hiciera algunos extraños de dirección, tampoco una cosa muy grave. Esto se acabó solucionando, pero en general el coche tuvo críticas muy favorables. Bueno, una cosa que se elogiaba unánimemente en todas partes era el diseño. El diseño porque, os digo una cosa, es un diseño muy intemporal. Ya hablaremos de eso más adelante. ¿Críticas? ¿Sí había? Bueno, pues sí había críticas. La primera, básicamente se decía que los asientos no sujetaban lo suficiente. También esto es que el coche tiene una velocidad de paso por curva muy alta. Y luego la rumorosidad. Pero la mayor crítica fue otra. ¿Incomprendido? He leído en muchos sitios que el SEAT 1200 Sport y el 1430, el Bocanegra o los Bocanegra, en su momento fueron coches incomprendidos. Pues no es cierto. Lo que nadie entendía o no comprendían era el precio, que era exageradamente alto. Para que os hagáis una idea, eso lo criticó todas las revistas, y digo revistas porque no había otra cosa más que revistas, no había, en televisión no se hablaba de coches y no había web ni canal de YouTube tan bueno como este. Pero bueno, paréntesis para la publicidad. Pero a lo que iba, era un precio de 225.000 pesetas, porque eran pesetas, al cambio de hoy día 1.350 euros. Vamos, a ese precio me compro yo los que me dieran. Pero es que os digo una cosa, el SEAT 131, que ya se vendía en ese momento, que no era deportivo, pero era una berlina mucho más grande, incluso más equipada y lujosa, con 4 puertas, también un coche ya bastante moderno, valía claramente menos. Incluso un R12, un Simca 1200, valía claramente menos. Por eso el Bocanegra, en su tiempo, siempre se dice que era un coche muy exclusivo, pero entre otras cosas porque era muy caro. La puntilla. Ya sabéis que en España pues se utilizan, te gusten o no los toros, se utilizan mucho las expresiones taurinas, y esta es una de ellas, darle la puntilla a algo. Bueno, dar la puntilla, que ya sabéis que cuando el toro no es forma de que se muera el pobrecillo, pues llega un tío y la puntilla con, bueno, en fin, no voy a entrar en detalles porque no es un poquito desagradable. Pero bueno, a lo que iba, a este coche no fue el precio ni fue la demanda, lo que le dio la puntilla fue la llegada del SEAT, primero Fiat y luego SEAT 128, que era claramente un competidor directísimo del propio SEAT Bocanegra. Y me diréis, ¿por qué se puso a la venta el SEAT 128 Sport teniendo el SEAT 1200 Sport? Bueno, pues es muy fácil, por una presión de Fiat, porque Fiat no quería ya en ese momento que SEAT, por decirlo de alguna manera, se le subiera las barbas. Primero con el 854 puertas, pero sobre todo con el 127 4 puertas, que fue solo fabricado en España y que tuvo bastante éxito, no en España, sino en toda Europa, ya Fiat estaba un poco preocupada. Y querían evitar que el 1200 Sport pudiera llegar a canibalizar a su propio Fiat 128. Me estoy riendo porque voy a decir una frase que va a ser mítica. La conclusión es sencilla. Ya sabía yo. Aquí ponía SEAT e Inducar, pero me ha dicho Rodrigo para hacerlo más fácil, diga Inducar y SEAT. Da igual. Da igual, el orden de los factores no altera el producto. Pero consiguieron hacer un coche con dos características que solo están al alcance de muy pocos mitos. Hacer algo que en su momento era muy diferente y hacer algo que sigue siendo intemporal, porque os digo una cosa, decidme, de verdad, ¿a quién no le gusta hoy día el SEAT 1200 Sport Bocanegra? Y en este número de 0 a 100, que me he traído aquí, por si acaso se me ha olvidado algún dato, vais a encontrar mucha información referente a este coche y el artículo que os he dicho de Arturo Andrés, que de verdad vale la pena.
Para este vídeo he elegido un coche muy especial, el Audi R8 GT3 LMS Evo del año 2019. Ya sabéis que en marzo, para celebrar el lanzamiento del nuevo GT7 de PlayStation, todos los coches del día van a ser coches disponibles en este videojuego. Bueno, la verdad es que lo llamo videojuego, pero es mucho más que un videojuego. Para mí es uno de los mejores simuladores que existen y hemos elegido este GT3, que es una evolución de este modelo aún más potente, aún más rápida y aún más espectacular. Lo mejor de esta evolución era la mejora de la rigidez estructural y su nuevo kit aerodinámico. Tenía el mismo motor V10 atmosférico de 5,2 litros y 585 caballos muy progresivos y relativamente fáciles de domar. Su estética quizás no sea tan refinada como la de otros superdeportivos, pero en esta versión de competición es una pasada. Si lo pruebas, ya nos contarás. En el consultorio, Artemio me hace una pregunta que me hace mucha gracia, porque dice que su padre tiene una casa en el pueblo y que ha encontrado, yo alucino estas cosas, que de repente encuentra un coche que aparentemente en buen estado, nada menos que un SEAT 1200 Sport. ¿Qué hace? Bueno, está clarísimo que tienes que hacer, Artemio. Yo te doy nuestra dirección y nos lo mandas. Bueno, bromas aparte, a ver, si está en buen estado, ese coche vale la pena conservarlo. Si ahora te viene mal restaurarlo y gastarte dinero, lo que tienes que hacer es darle una buena limpieza, darle una capa de aceite. Hicimos un vídeo sobre cómo conservar coches que te aconsejo que lo veas, pero consérvalo. Cándido me pregunta si como deportivo, ¿cuál era mejor? Si el SEAT 1200 Sport o el 128. Bueno, sabéis que en el 128 también había versiones 1200 y 1430 con los mismos motores. No me cabe la menor duda. No solo a mí, sino a todos los probadores de la época. Como deportivo, clarísimamente mejor el 1200 Sport. Es cierto que el 128 es un coche más práctico, porque os recuerdo, mi profesora de latín tenía uno, que tenía portón trasero y un maletero más grande. No sabré deciros si mucho más grande, pero como tenía portón, mucho más accesible, porque el 1200 tenía un maletero relativamente grande, pero una boca de entrada pequeña. Le pasa como a mi Mazda, que hay cosas que cabrían dentro, pero no entran. Ya hemos llegado al final de este vídeo. La verdad es que los vídeos que hago con 0 a 100 me lo paso muy bien, porque, eso sí, la revista pues me dura. Hay a veces que tengo que hacer un forcing para leerme todo antes de que llegue la siguiente. Pero en este caso la verdad es que he disfrutado mucho, porque este coche es un coche, como os decía, me interesa mucho el coche y la historia. Y bueno, nada más, espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios y ya sabéis que el famoso Call to Action, que os tengo que contar 4 cosas, que tenemos vídeos de motos en Moto1 Pro, que tenemos estamos en todas las redes sociales, hacemos podcast los lunes y que tenemos una web cada vez con más contenido. Pero lo más importante es que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!